Bueno, monstruos y monstras, aquí estamos. ...69 días de reto. Y 69 días menos para el reto. Atentos hoy porque os voy a contar una cosa muy interesante. Una cosa que inventó un coronel de los Estados Unidos, John Boyd. Son las 7 de la tarde, solo, no hay nadie aquí. Hoy no hace mucho calor, pero estoy escuchando ruidos arriba. No sé si hay alguien ahí con un perro o algo porque le estoy... Pero bueno, vamos al reto. 117 escalones hoy. Vamos a ello. Vamos a contarlos. El ojo que observa al ojo. Mirar hacia adentro es el único viaje que expande toda la realidad. En esta travesía interna, donde ya hemos reconocido al narrador como una voz constante que tiñe la realidad, ahora nos detenemos en un lugar aún más profundo, el punto desde el cual es posible observar al que observa. No es un juego de espejos ni una paradoja mística, sino una función cognitiva real y medible. Lo que llamamos metacognición. Es el arte y la ciencia de vernos pensar, de tomar distancia del contenido mental y darnos cuenta de que existe una brecha entre lo que pensamos y lo que somos. En ese espacio breve y a veces esquivo, comienza la libertad. No nacemos con metacognición desarrollada. Es una habilidad que crece con la maduración cerebral y se potencia con la experiencia. El lóbulo prefrontal, esa joya evolutiva que nos permite planear, inhibir impulsos y autorregularnos, también es responsable de este milagro silencioso, poder tener pensamientos sobre nuestros propios pensamientos. Imaginar una mente que se observa a sí misma puede sonar redundante, pero en realidad es la base de la conciencia reflexiva. La metacognición es lo que permite darnos cuenta de que estamos atrapados en una rumiación, de que estamos proyectando miedos o de que estamos interpretando una mirada como crítica sin evidencia. Sin esta función, quedaríamos fusionados con el contenido mental como si cada pensamiento fuera una orden. Cuando logramos activar ese observador interno, se despliega una calidad de presencia. No somos solo quienes viven la experiencia, sino quienes la examinan desde una perspectiva más amplia. Este observador no es un juez, no tiene que serlo. Uno de los errores más frecuentes es que, al despertar cierta autoconciencia, la mente antigua, la de la crítica, el deber y el perfeccionismo, se infiltra y convierte la observación en evaluación. ¿Por qué sigo pensando esto? ¿Debería haberlo superado ya? Pero observar no es juzgar. Observar es notar sin condenar, como un naturalista que anota en su libreta. Curiosa esta especie de pensamiento que aparece al atardecer después de una discusión. En las tradiciones contemplativas esto ha sido intuido por siglos. El mindfulness o atención plena, por ejemplo, no es otra cosa que entrenar esa capacidad de ver sin intervenir, de presenciar sin pelear. Bueno, hoy reto conseguido. Bueno, mirad, ayer fue el cumpleaños de la princesa y pasó una cosa, bueno, ayer la verdad es que feliz, contento, el estado de ánimo bueno, vino mi hermana a verme, estuvimos, después de que he estado de viaje 15 días, pues charlando, la verdad es que me siento muy a gusto cuando estamos aquí y la verdad es que
verdad es que ver cómo... Mirad. El coche de la Guardia Civil. También tienen derecho los chavales a tomarse un descanso, ¿sabes? Y no hay nada mejor que fijaros cómo se ve todo esto. Qué maravilla. El poder visualizar, el poder dentro de esta vida. Mira, además se me están poniendo los pelos de punta. El poder ver y sentir esa profesión tan bonita como es la de Guardia Civil, que sabes cuando sales pero no sabes lo que te espera, esa incertidumbre que te da, pero también esa manera de ayudar a los demás, ¿no? de proteger, de servir y proteger, que dice el decálogo, que está 24 horas al servicio de la ciudadanía. Para mí, verlos aquí sentados ahí tomando el fresco, descansando 15 minutos, pues es lo que hemos dicho muchas veces. Podríamos decir que están, bueno, cada uno lo diría como quisiera, ¿no? Depende de cómo lo veas, depende de lo que percibas, depende de lo que te hayan enseñado, depende cuáles han sido sus experiencias con ellos. Pero independientemente de que cada uno profesionalmente, aunque tenga unas pautas y una formación, luego la manera de ver la vida también se actúa de diferente manera, lo sepáis. Estoy harto de encontrarme situaciones de estas, en las cuales, dependiendo con el profesional que trabajes, pueden cambiar. Puede ser un lado de la tortilla, puede ser la otra. Bueno, un subidón, un chute de energía, una manera de ver a gente que el día a día se juega la vida y que hoy, pues mira, me los he encontrado después de tantos días aquí. Me los he encontrado aquí, he pinchado aquí algo, me cago en la leche. Me los he encontrado aquí descansando y tomando su bocadillo, con unas vistas espectaculares, con una calma, pensando solamente en sus cosas. No están hablando ninguno de los dos, no están con el móvil en la mano. Están con el motor encendido, por si acaso hay que marcharse. Están en alerta, porque al verme se ha levantado del banco. Entonces, quiero decir, dentro de que están en momento de calma, pero están atentos. Así que chapó por estos dos chavales de la Guardia Civil, que me ha gustado verlos aquí arriba y verlos que también tienen derecho a, dentro de su horario de trabajo, bueno, pues también están vigilando, ¿no? También vienen por zonas donde no viene nadie y puede ocurrir algo. Me puede dar perfectamente un vaído, me puede atacar a alguien, lo que sea. Hay gente también por aquí pasando con perros. Así que bueno, me ha gustado verles. Ayer, lo que os decía, estuve, bueno, yo creo que, bueno, no sé, buscaré un estado de ánimo de ayer, pero bueno, fue bonito ayer, incluso podría ser ese, un estado de ánimo bonito. Ayer me sentí bonito, pero bonito por dentro porque cuando hablo con mi hermana es todo claridad, no te escondes nada, lo dices todo. No sé, últimamente estamos conectados aunque tenemos diferencias, evidentemente, pero no sé, es alguien que digas lo que digas, no te va a mirar mal, es más. Son personas que te dan la sensación de que puedes estar con ellos hablando horas y horas y no vas a discutir, ni vas a acabar preocupado, ni enfadado, ni todo lo contrario. Cuando te vas y te separas de ellas, es como que te quitan una parte de ti, es como algo tan cercano y tan necesario que si lo tuviéramos todos los días, yo creo que, vamos, si a mi hermana la tuviera todos los días conmigo y estuviera con ella hablando todos los días, no sé, yo creo que ya no solamente crecería como persona, sino mentalmente tendría unas sensaciones diferentes. Creo que me preocuparía por pocas cosas.
porque aparte como ella es tan mística y no es nada material, pues bueno, al final lo que os he dicho muchas veces, ¿vale? Las creencias y los valores tenemos los dos prácticamente las mismas, pero ella, yo ahora estoy pasando este proceso, estoy pasando este reto, pero ella lo ha pasado muy mal, ella ha tenido muchas adversidades en la vida y a base de luchar y de pelear y tal, nadie le regala nada, es más, ha tenido que luchar contra gente que no pensaba o no creía en ella, pero ella ha sido fuerte, ha sido tenaz, ha sabido ver señales, ha sabido seguir, ha sabido caerse, ha sabido levantarse. A veces nadie nos regala nada y unos lo consiguen y otros no. Eso es un problema de saber cómo reaccionamos cada uno, de sentirnos que podemos con ello, de trabajar la autoestima, de ver el entorno, de aferrarte a personas que te pueden, digamos, llevar en esa dirección que tú quieres. Y bueno, pues ella tenía unos propósitos y no ha cejado en ellos, así que una maravilla de niña y seguramente que con el que tenga al lado se irá de ella teniendo la sensación de que ha aprendido algo y de que cuando te vas quieres otra vez volver a estar con ella porque te deja una sensación muy buena de bienestar. Bueno, lo que os decía, que me enrollo, que me empezáis a preguntar y me enrollo. Ya sabéis que esta es mi terapia, así que lo siento, es lo que toca. Todavía quedarán 5 minutitos o 6 de vídeo solamente. Y luego os meteré un capítulo de los que estoy leyendo aquí de Hackeando tu cerebro. Os lo voy a meter ahí en esa subida de escaleras que habéis visto. Ya, si estáis viendo el vídeo, ya lo habéis escuchado. Así que ayer, bueno, una super tarta a mi mujer, una super gincana, un todo, ¿no? Un espectáculo. Cada vez que hay un cumpleaños en casa, mirad qué caída. Cada vez que hay un cumpleaños en casa hacemos una gincana, escondemos regalos por casa, mis hijos se lo pasan pipa. A mi mujer le encanta abrir regalos, da igual lo que le regales, da igual, es más, ella a veces se pone algún regalo, ella se lo compra y se lo envuelve y también se lo pone para que se lo escondan. Así que, bueno, es como una niña en grande y a mí me encanta porque me encanta verla feliz. Pero fijaros, todo lo que estamos hablando estos días de cómo podemos mejorar, de cómo podemos comunicar, de dónde enfocamos, de dónde atendemos, qué percibimos. Y después de todo esto, después de que incluso viene su hermana, viene mi sobrino, la llama un montón de gente, le han escrito mensajes, bueno, pasa un día, se fija en que nosotros siempre, sobre todo yo la llamo la princesita, la Gordiflash, la Mother, en fin, tiene muchos apodos, pero se llama Rebeca. Entonces, no sé, incluso Becky, ¿no? La podemos llamar muchas veces Becky, Cenicienta también, yo la llamo Cenicienta. Y en la tarta, por algún motivo, este año, pues siempre la ponemos princesita o Cenicienta o Mother One, no sé, bueno, no sé. Le hemos puesto Rebeca porque yo creo que ha habido ahí una tergiversación de palabras con mi madre, que es la que se encarga de hacer la tarta, de mandarla a hacer. Y yo tampoco me he fijado, la verdad, porque tengo tantas cosas en la cabeza y estoy con lo mío, pues no me entero. Y entonces me dice que cuando abrió la tarta y se fijó, un dibujo precioso sentada en un risco con agua, súper guapa que está, bien posicionada, todo se ve bien, todo perfecto, con un río al fondo, unas piedras y un súper paisaje con una montaña. El dibujo precioso, un verde de esos rabiosos, tipo de alta montaña, y se fija en que en vez de poner felicidades princesita, pone felicidades Rebeca. Entonces me dice que, bueno, pues eso, que no es que no le haya gustado, sino que bueno, que le ha chocado, ¿no? Entonces, fijaros en qué nos fijamos. Esto me lleva a pensar que a veces decimos la frase o acuñamos la frase de estamos perdiendo el norte, ¿no? Estamos perdiendo el norte, es un poco la brújula a la cual te dice la flecha hacia dónde tienes que ir, la perseverancia, la dirección de la motivación, ¿no? Lo podríamos asimilar a eso, ¿no? La brújula del GPS, que te marca siempre el norte, y es un poco para que sigas la dirección, para que no te pierdas, ¿no? Entonces, bueno, la frase esta de estamos perdiendo el norte me viene a la cabeza lo que ha pasado con mi mujer, pero es que también pasaron varios hechos. Entonces, por eso os digo lo de, creo que a veces perdemos el norte, yo también lo pierdo, no penséis que yo, no, yo a veces que estoy pensando que voy al norte y estoy en el sur, o sea, que
No penséis. Lo que pasa es que hablar de estas cosas muchas veces me las meto para adentro y me fijo en cosas que me veo reflejado, ¿no? Es decir, en cosas que hacen otros que digo, coño, pues esto lo hice yo el otro día. El mosquito se iba a aburrir. Pero os decía esto porque ya todavía hubo una super velada de youtubers, o de youtubers como se diga, que boxeaban. No os imagináis la de siguiéndolo en YouTube, 6 millones de personas, flipante, 80.000 en la Cartuja, que pagaron una pasta seguro por verlo boxear. Son boxeadores que no, quitando uno que creo que se dedica a él hace 5 años, que boxea el chaval bien, que acabó perdiendo. Y esto me hace pensar en lo que os acabo de decir, ¿no? El tema de los incendios, que no se ponen de acuerdo unos con otros para poder activar y, bueno, en fin. Cuando digo que estamos perdiendo el norte... y bueno, y otro que sale, otro vídeo que me enseñan mis hijos, de uno de estos youtubers que se dedica a hacer, pues bueno, comparaciones, hablar de unas cosas, hablar de otras. Dice que a Bad Bunny le están comparando con el que le están diciendo que es el nuevo rey del pop. Y lo han llegado a comparar con Michael Jackson. O sea flipas, o sea, alucinas, pepinillo, como decíamos en mi época, alucinas hasta dónde podemos llegar y hasta qué punto se nos puede ir la cabeza. O sea, comparar a Bad Bunny, que es un cantante que, bueno, pues tendrá muchos seguidores, llenará muchos estadios, pero no baila, vamos, ni el 10% de lo que bailaba Michael Jackson, no canta ni el 20% de lo que cantaba Michael Jackson, más que nada porque sus canciones muchas están pinchadas o tuneadas, como se diga con eso, con mezclas y con mesas de mezclas y no sé qué hostias más. Y luego, bueno, lo del tema de los incendios es una locura. O sea, es el mayor incendio que hay ahora mismo, está justo al lado de un pantano. O sea, que es el pantano de San Juan. O sea, ¿cómo puede arder una zona de bosque justo al lado de un pantano, que es donde más agua hay? Que fijaros, los servicios de extinción, bueno, pues es algo ilógico, ¿no? Bueno, pues todo esto me viene a una cosa que estudié hace unos años, que se llamó el ciclo de Boyd. Ciclo Boyd o ciclo Oda es un ciclo que inventó un coronel de Estados Unidos, John Boyd, y lo inventó porque pasaban cosas de estas, ¿no? O sea, se dio cuenta de que se le estaba yendo la cabeza a la gente en la guerra porque todos los pilotos caían en combate, porque no eran capaces de sostener, no eran capaces de controlar, no eran capaces de... Algo pasaba, que se daba cuenta de que volvían muy pocos pilotos, ¿no? Entonces empezó a pensar cómo podía ser esto, ¿no? Y un poco es a lo que voy del día a día. Sé que a lo mejor no lo veis o estáis diciendo, ¿pero qué coño estás diciendo, David? No tiene nada que ver eso con el tema de los incendios y tal, pero bueno, a lo mejor lo vais a ver. El ciclo Oda lo acuñó o ciclo Boyd o Boyd, bueno, en inglés no sé cómo es. Y decía que observo, oriento, decido y actúo, ¿vale? Eso, luego una ingeniera que se llama Mika lo desarrolló más todavía y metió en las dos O's, percepción y comprensión, ¿vale? Y luego acuñó la otra P, que es la de proyección. Boyd desarrolló este ciclo porque empezó a pensar por qué los aviones en combate caían y cada vez venían menos. Entonces empezó a pensar que había algo en el espacio, algo que los pilotos no sabían o que no hacían bien. Entonces empezó a estudiar todo esto y se dio cuenta de que había un ciclo que siempre la persona que tienes enfrente, ¿vale? Tanto como cuando hablamos, como cuando realizamos un deporte, como cuando vamos a un incendio, como cuando hablamos un político con otro en un congreso, como cuando discutimos por algo, cuando estamos buscando algo por internet. Siempre, este ciclo está constantemente, ¿vale? El ciclo es constante, es una manera de interactuar con los demás, pero muchas veces también interactuamos con el espacio, es decir, con el entorno. Observar, ¿vale? Lo que hay en el y en función de lo que observe,
en función de lo que observe, voy a orientar, ¿vale? Voy a girar, voy a llevar digamos, mi capacidad hacia ese sitio, ¿vale? Dentro de esas os he dicho que estaba percepción y comprensión. Percepción es, ya lo sabéis, según atiendo, percibo. Entonces, depende de cómo me observe, voy a percibir una cosa o voy a percibir otra. En un incendio, por ejemplo, si yo no soy capaz de observar hacia dónde van las llamas, no comprendo dónde estoy, que estoy en una zona de bosque donde pueden prenderse, donde me puede rodear el fuego, según cómo oriente, en esas dos os, observo oriente, según cómo oriente, después voy a tener que tomar una decisión, ¿vale? Voy a tener que pensar qué decido y después voy a tener que llevar a la actuación, ¿vale? Que es la acción, que es actúo. Observo, oriento, decido y actúo. Si la observación, esa percepción, esas dos os en la orientación, con la percepción y la comprensión, no percibo lo que tengo que percibir, estoy a otra cosa, o pienso que no es tan peligroso como es, o no percibo el fuego como es, o la zona, y no la conozco, por ejemplo, no la comprendo, mi decisión va a ser errónea. Y cuando actúe, esa toma de decisiones, la voy a cagar. Y por eso muchas veces la gente se queda encerrada en un incendio y dice, ¿cómo le ha ocurrido? Le ha ocurrido por esto, porque está percibiendo, está observando, no está comprendiendo dónde está. Entonces, esas dos son muy importantes. Pasa lo mismo en el deporte, por ejemplo, en los youtubers estos que pelearon, pasó lo mismo cuando estás con un contrincante. El que es más rápido dentro de su ciclo saca al otro de su ciclo, es decir, cuanto más rápido observo y oriento, percibo y comprendo dónde estoy y lo que quiero ver, ¿vale? La posición del boxeador, la postura, la cabeza, cómo me mira, cómo saca los golpes, todo eso, si empiezo a observarlo y a percibirlo, podré decidir dónde voy a poner yo mi siguiente golpe y dónde voy a hacerlo, dónde voy a actuar cuando actúe, ¿vale? Entonces al final acabo ganando, que es lo que le pasó a uno de los youtubers, que por lo visto acabó llorando y todo, porque claro, era un chaval que llevaba 5 años boxeando y no se creía que iba a perder, que es otra de las cosas que tenemos que tener presente. Cuando pasa algo, cuando ocurre algo, cuando interactuamos con alguien, tenemos que tener abierto el abanico, y cuando se trata de deportes tenemos que tener en el abanico una ventana que es la de perder, que muchas veces nos creemos superiores a los demás y nos creamos, acordaros, esas expectativas de decir, no, yo soy mejor, que le voy a ganar. Estás dando por hecho que el otro, sin actuar, tú le has ganado y todavía no estás viendo su ciclo, no sabes cómo maneja su ciclo, ¿vale? Porque ese ciclo va cambiando, no siempre somos igual para los mismos ciclos, o sea, depende de la persona que tengamos delante, depende de nuestra observación en ese momento, depende del entorno, ¿vale? Depende del ambiente, depende cómo esté yo físicamente, emocionalmente, o sea, cambia muchas cosas, o sea, puedo tener un ciclo con la misma persona en 2 días diferentes, incluso en un partido, o vamos al fútbol, que es el deporte rey, lo vemos claramente, como un jugador normalmente saca del ciclo al otro, pero hay veces que el otro empieza a ver cuál es su ciclo y empieza a observar en otra parte de ese ciclo, y empieza a observar y a orientar de otra manera, y entonces su decisión van en función de lo que está orientando y percibiendo, que no era lo que hacía al principio, por eso el otro le ganaba en su ciclo. Y cuando empieza a actuar y toda esa toma de decisiones está enfocada a otra orientación, a otra observación, empieza a ganarle y empieza a sacarle del ciclo. Y muchas veces en los partidos pasa que cuando se enfrentan 2 jugadores en un mismo sitio, de 2 equipos diferentes, las primeras acciones las gana uno y luego acaba ganando el otro, ¿vale? Porque eso se trata un poco de, pues es el ciclo, ¿vale? Pues eso es el día a día nuestro. Bueno, pues esto que está pasando, como os decía, en este ciclo, a veces tenemos que saber cuál es nuestro ciclo, qué quiero observar, dónde quiero orientar, qué quiero decidir y qué quiero hacer, dónde quiero actuar, ¿vale? Dónde quiero llevar esa acción, hacia qué lado. Por eso os digo que estamos poniendo el norte en todas estas cosas que está pasando todos los días, en lo que os he dicho de mi mujer, de que su ciclo ese día era hacia el nombre, en vez de orientar y observar, por ejemplo, el entorno, que era un día especial, que una tarta preciosa, que el dibujo, y ella observó el nombre, luego orientó hacia que no le gustaba, y su decisión al final, pensada, fue decir
no me gusta esto y bueno, pues a lo mejor me tengo que un poco frustrar, ¿no? O enfadar con mi marido, o regañarle, o bueno, estar un poco así con el morro torcido y pensar que no me ha gustado. Lo de los incendios, ya sabéis, yo lo he explicado. Lo de los youtubers, lo mismo. Viene por ahí, viene también muchas veces viene la frustración, porque dentro de ese ciclo no sabemos entender que las personas tenemos una conexión constantemente con el entorno y con los que tenemos enfrente, y hay que sacar al otro del ciclo, da igual en qué entorno, pero que todo el rato estamos observando, orientando, decidiendo qué vamos a hacer, que es un pensamiento, y después actuando, que es la conducta. Así que a partir de ahora empezar a observar cuál es vuestro ciclo en cada ambiente y empezar a pensar cuando el de enfrente os gana. Y no hablo simplemente en un deporte, ¿vale? Sino cuando os enfadéis con alguien, cuando algo nos gusta, cuando algo que veis os chirría los ojos, cuando veis cosas o sentís cosas que pensáis que el otro lo ha podido hacer a posta y tal. Empezar a pensar vuestro ciclo y el de enfrente cómo es, cómo son esas os, cómo son esas decisiones y cómo son esas conductas. Así que ayer el estado de ánimo, bonito, me sentí bonito, por dentro, claro. Bueno, hasta mañana.